How's everyone doing this morning? ¿Están todos bien esta mañana? ¿Seguros? ¿Bendecidos? Amén. Amén. Bueno, buenos días. Good morning. ¿Todos tienen su teléfono? Everyone has their phone? Sáquenlo. Take it out. Sáquenlo. Sí. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? You know what we're going to do? Mándale a tu papá We're going to send our feliz Día father del Padre. Happy Father's Day. Jóvenes también. Young people too. Mándale a tu papá feliz Día del Padre. Send your father Happy Father's Day to your phone. ¿Sí? Yes? Hagan eso, hagan eso. Let's No do se olviden de mandarle un texto a su papá Let's not forget to text our fathers o a su abuelito también. or our granddad. También mándales un texto a ellos también. Send them a text also. El mensaje de esta mañana The message of this morning se llama ¿Cómo ser un buen padre? is called How to Be a Good Father. ¿Cómo ser un buen padre? How to be a good father. El Día de los Padres no es como el Día de las Madres. Father's Day is not like Mother's Day. Los que venden flores no venden casi muchas flores. Those who sell flowers do not sell a lot of flowers. Y los restaurantes no están tan llenos como el Día de las Madres también. And the restaurants are not very full like Mother's Day. Y no es un día que digamos que tienen muchas ventas como el Día de las Madres. And it's not a day that they have good sales like Mother's Day. En comparación, el Día de las Madres se vende más. Compared to Mother's Day, more flowers are sold. Se vende más. More is sold. La gente The people vende muchas flores. sell a lot of flowers. Los restaurantes están llenos. The restaurants are full. Y la gente gasta mucho dinero. And the people spend a lot of money. Es uno de los días donde la gente gasta a todo alrededor del mundo, son millones y millones de dólares. It's a day that people all around the world spend millions and millions of dollars. Y lo gastan en tarjetas, And they spend it in gift cards, regalos gifts, y en comida. and food. Pero cuando se llega el Día de los Padres, But when Father's Day comes around, hablamos más acerca de padres we talk more about fathers que nunca estuvieron con sus hijos, that were never with their children, que nunca estuvieron ahí para apoyarlos, that they were never there to support them, que nunca estuvieron allí cuando se graduaron de la escuela. that they were never there when they graduated from a school. Y si estuvieron allí, And if they were there, llegaron tarde. they were late. Y así, And so, muchos de los padres están muy ocupados many fathers are very, very busy cuando se trata acerca de los hijos. when it comes to our children. Siempre ponemos excusas. We all have, Siempre ponemos excusas. we put excuses. Nosotros como padres siempre ponemos excusas. We like fathers always put excuses. Pero yo sé que hay muy buenos padres también. But I know that there's also good fathers. Hay muy buenos padres. There's good fathers. Pero hay padres que nunca estuvieron con sus hijos. But there's fathers that have never been with their children. Ahora nosotros como padres debemos de aprender cómo ser buenos padres. Now, us as fathers, we're supposed to learn how to be good fathers. Un padre, cuando su hija cumplió 11 años, A father, when his daughter turned 11 years old, le llamó por teléfono, called her on the phone le llamó por teléfono a su hija para desearle sus cumpleaños. called her on the phone to wish her happy birthday, Y se disculpó por no haber estado ahí, and apologized for not being there with her, por no haber estado con ella. for not being with her. Y le dijo a su hija, te voy a mandar un regalo And he told his daughter, I am going to send you a gift, y te llegará esta tarde. and it will arrive this afternoon. Y luego el papá tomó un vuelo directo de Nueva York And then the father took a direct flight from New York hacia Los Ángeles. to Los Angeles. Luego después, más tarde, Then later, cuando su hija llegó de la escuela a la casa, when his daughter got home from school, el timbre de la puerta sonó. the doorbell rang, Y ella corrió para ver quién era. and she ran to see who it was. Y era una caja grande And it was a big box enfrente de la puerta. in front of the door. Y cuando abrió,
And Cuando abrió la caja, su papá saltó de esa caja. when she opened the box, her dad came out jumping out of the box. Claro, la niña se sorprendió. It was a big surprise for his Se daughter. sorprendió y lo abrazó y lo besó y no lo quería soltar. She was surprised, she hugged him and didn't want to let him go. Y le dijo, te he extrañado mucho, papá, She said, I have missed you a lot, Father, por todos estos años for all these years que no has estado conmigo. that you have not been with me. Y el papá le dijo a su hija, no te dejaré, I will not leave you. estaré contigo todo el tiempo. I will be with you all the time. Y a los pocos años después, And a few years later, su papá murió. her dad died. Pero el tiempo que pasaron juntos, But the time they spent together, lo disfrutaron mucho. they enjoyed it very much. Por eso nosotros, como padres, That is why we as parents debemos de aprender must learn cómo ser buenos padres how to be good parents con nuestros hijos. with our children. Porque los hijos Because children, crecen rápido, they grow up very fast. crecen rápido. Very fast. Y los tenemos por muy poco tiempo en el hogar con nosotros. And we have them for a very brief time in our homes. Por eso, That is why nosotros como padres we as debemos de pasar tiempo con ellos. parents need to spend time with them. Ahorita que tienes a tus hijos, que tú tienes a tus hijos al lado de ti. That we have our children next to us. Miremos lo que dice Efesios 6:4. Let's see what Ephesians 6:4 says. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Pero ¿cuántos de nosotros como padres But how many times us as fathers hemos hecho enojar a nuestros hijos? made our kids angry? Les gritamos, We yell at los them, regañamos we scold them, y les decimos cosas que no debemos de decirles. and we tell them things we're not supposed to tell them. En lugar de abrazarlos Instead of hugging them y pasar tiempo con ellos. and spend time with them. Por eso nosotros como padres tenemos que aprender a ser un padre That's why us as fathers, we need to learn to be fathers para nuestros hijos. for our children. Debemos de enseñar y educar We're supposed to teach and educate y disciplinar a nuestros hijos and discipline our children en el camino de Dios. in the way of God. Debemos de disciplinar a nuestros hijos en el camino de Dios. We're supposed to discipline our children in the way of God, Especialmente si nosotros conocemos de Dios. specifically if we know about God. Tenemos que instruirlos. We need to instruct them. Tenemos que enseñarlos We need to teach them en el camino de Dios. in the way of God. Ahora, si no sabemos cómo hacerlo, Now, if we don't know how to do it, debemos de aprender cómo hacerlo. we must learn how to do it. Debemos de aprender cómo hacerlo We must learn how to do it y educarlos, and educate them, enseñarlos, teach them, disciplinarlos discipline them, y protegerlos. and protect them. Y esto no lo aprendemos en la escuela. And we don't learn this at school. No hay ninguna escuela donde nosotros podamos ir a aprender There is no school where we can go and learn para ser buenos padres. to be good fathers. ¿Verdad que no hay? No hay. There is none. No hay ninguna escuela para ir nosotros como padres e ir a aprender cómo ser educados para educar a nuestros hijos. There is no school to learn how to educate ourselves to educate our Todo children. eso lo aprendemos por experiencias de la vida. We learn this through life's experience. Lo aprendemos a través de nuestras experiencias de la vida. We learn it through our life experience. No hay ninguna escuela, There's no school. no hay ninguna universidad. There's no university. Todo lo aprendemos por nuestras experiencias. We all learn it through life experiences. Los tiempos duros y difíciles que pasamos en la vida. The hard times that we pass in life. En el pasado, In the yo past. en el pasado yo no fui un buen ejemplo para mis hijos. In the past, I was not a good example for my children. Casi nunca pasaba tiempo con ellos. I almost never spent time with them. Pasaba muy poco tiempo con ellos. I spent very little time with them. Y el tiempo que pasaba con ellos And the time I did spend with them, era para gritarles, it was to yell at them,
para regañarlos to scold them, y decirles que eran unos tontos and to tell them they were fools, y que no sabían nada. and they didn't know anything. Pero yo no sabía cómo educar a mis hijos. But I didn't know how to educate my children. Yo no sabía cómo. I didn't know how. Yo tenía un problema conmigo mismo. I had a problem with myself. Yo tenía un problema conmigo mismo. I had a problem with Tenía un myself, problema con el alcohol, with alcohol. tiene un problema con las I had drogas, a problem with drugs. tiene un problema con la I pornografía had a problem with pornography. y todo eso And all yo tuve que cambiar. And all that I had to change. Yo tuve que cambiar en mi I vida had to change my life. y Dios cambió mi vida. And God changed my life. Y yo le digo lo mismo a los padres. And I tell the same to the Si Father. ustedes están luchando, batallando con una adicción, If you guys are struggling with an addiction en la vida de ustedes, in your life, en su vida, busquen la ayuda de Dios. seek the help of God. Hay ayuda, There's help. hay mucha ayuda, There's a lot of help donde les pueden ayudar a los padres where there could be help for the para que fathers sean buenos padres. so they can be good fathers. La iglesia tiene celebrando la recuperación, The church celebrates recovery donde les puede ayudar acerca con sus adicciones. where they can help regarding their addictions. Y es para hombres y mujeres. And it's for men and women. Entonces hay mucha ayuda para hombres y mujeres que quieran esa ayuda. So there's a lot of help for men and women that want the help. Pero como les estaba diciendo, yo no sabía cómo enseñar y educar a mis hijos. But as I was telling you, I didn't know how to educate and teach my children. Yo lo tuve que aprender I had to learn. y lo aprendí a través de los problemas de la vida. And I learned it through life's troubles. Y cuando yo hice un cambio en mi vida, And when I made a change in my life, Dios me cambió. God changed me. Dios me cambió. God changed Y me. entonces yo pude ayudar a mis hijos. And then I could help my Yo children. pude ayudar a mis hijos a que ellos hicieran un cambio en sus vidas. Now I could help my children make a change in their lives. Y lo tuve que aprender. And I had to learn it. Y lo sigo aprendiendo todavía. And I'm still learning it. No hay escuela There's para no aprender a school. llegar a ser un buen padre. There's no school to learn how to become a good father. No hay escuela para llegar a aprender a ser un buen padre. There's no school to learn how to become a good father. Lo aprendemos a través de las experiencias de la vida. We learn it through life experiences. Pero la Biblia But the Bible nos habla mucho acerca tells us a lot about de cómo podemos ser buen padres how we can be a good father y buenas madres también. and mothers, No nada más padres, not just fathers, porque aquí también hay mamás y papás. because there's mothers and fathers here. Entonces la Biblia nos habla que también nosotros como padres podemos aprender a llegar a ser buenos padres. So the Bible has a lot of help on how we can be good parents Y buenas madres también. and good mothers too. Ahora pregunta, ¿quieres ser un buen padre para tus hijos? Now ask yourself, do you want to be good parents to your children? Yo pienso que sí. I think you do. Yo pienso que todos los padres quieren llegar a ser un buen padre para sus hijos. I think every parent wants to be good parents to their children. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de ti, papá? Now, what does God want from you, Father? ¿Cómo podemos llegar a ser buenos padres? How can we come to be a good father? La Biblia dice The Bible says que el padre que enseña a sus hijos that the Bible says that the father teaches his children en el camino de Dios in the way of God es quien confía en la sabiduría de Dios is the one who trusts in the wisdom of God y hace la voluntad de Dios. and does the will of God. Si tú no estás enseñando a tus hijos, If you're not teaching your children, padre, si tú no estás enseñando a tus hijos, fathers, parents, if you're not teaching your children, los tienes que enseñar. you have to teach them. Madres, Mothers, si tú no estás enseñando a tus hijos, if you're not teaching your children, los tienes que enseñar. you have to teach them. Abuelos, Grandparents, abuelas, grandmas, si tú no estás enseñando a tus hijos, if you're not teaching your children, los tienes que enseñar you have to teach them en la palabra de Dios. in the Word of God. Los tienes que educar You have to educate them para que sean buenos hijos, so they can be good children, para que puedan llegar a ser buenos hijos. so they can become good children. Tienes que pasar tiempo con ellos. You have to spend time with them.
Si no estás pasando tiempo con ellos, If you're not spending time with them, entonces, ¿cómo quieres que te obedezcan? how do you want them to obey you? Si no estás pasando tiempo con tus hijos y no te obedecen, If you're not spending time with your children, they don't obey you. ¿cómo quieres que te obedezcan How do you want them to obey you y te escuchen and listen to you si no estás pasando tiempo con ellos? if you're not spending time with them? Y los hijos también tienen que respetar a sus padres. And children also must respect their parents. Sí, los hijos también tienen que respetar a sus padres Children also have to respect their parents y a sus madres and también. their mothers too. Puedes estar pensando, oh, es que mi padre nunca ha estado conmigo. You may be thinking, oh, my father has never been home with me. Y cuando está en casa, todo lo que hace, And when he's home, all he does, grita y grita y grita todo el tiempo. he yells and yells and yells all the time. ¿Y quieres que sea un buen hijo And you want him to be a good child con mi padre? with my father? Mi padre me pega, My father hits me. me regaña He scolds me. y no pasa tiempo conmigo. He doesn't spend time with me. Pero mira lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. La Biblia dice en Efesios 6:1, The Bible says in Ephesians 6:1, dice, hijos, children, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. obey your parents in the Lord, for this is right. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que obedecer a nuestros padres. So the Bible tells us that we have to be obedient to our parents. Y esto es para los hijos, And this is for the children esto es para las hijas. and for the daughters and sons. Si tú eres rebelde If you're rebellious con tu papá, with your parents, con tu mamá, with your mom and dad, tienes que obedecerlos. you have to obey them. Tienes que obedecerlos. You have to obey them. Tal vez la razón por que tu padre o tu madre te grita Maybe it's the reason that your parents yell at you es porque no estás obedeciendo. is because you're not being obedient to them. Estás haciendo algo mal. You're doing something wrong. No estás haciendo lo correcto. You're not doing the right thing. Y estás desobedeciendo. And you're being disobedient. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Que estamos desobedeciendo. That we're disobeying. Que debemos obedecer a nuestros padres That we're supposed to obey our parents como hijos. like children. Y muchas veces los hijos se quejan. And a lot of times the children complain. Es que mi papá, mi mamá, todo el tiempo me grita. It's because my parents, my mom and my dad, they always yell at me. Bueno, tal vez te dejaron tarea de la escuela. Perhaps they left you homework from Y school. tus padres te dejaron la tarea que tenías que hacer de la escuela. And they probably left you to do homework from school. Y te dijeron que hicieras cosas en la casa, en el hogar. And your parents left you things to do at home. Y no lo estás haciendo. And you're not doing them. Y esa es una razón que por eso tus padres te gritan. And that's probably the reason why your gritan. parents yell at you. Porque tú has estado pasando todo el día en el teléfono. Because you've been spending all day on your phone. En el teléfono, On the phone. jugando Playing con Nintendo. with Nintendo. O no sé qué otras cosas más. O tal vez mirando Switch. en la computadora cosas que no tienes que mirar. And perhaps you're watching things on the computer that you're not supposed to watch. Ahora en el teléfono Now in the phone, los jóvenes tienen acceso a muchas cosas. the youth have a lot of access to a lot of things. Nosotros como padres Us like fathers, tenemos que mirar qué hay en ese teléfono. we need to see what the kids are watching on the phone. ¿Sabes por qué les digo? Why do you know why I'm telling you this? Porque muchos jóvenes a temprana edad Because a lot of youth in very early age están mirando pornografía. are watching pornography. ¿Y saben qué eso va a suceder en el futuro? And you know what's going to happen in the future? Se van a volver adictos, They're going to become addicted. adictos a la pornografía, Addicted to pornography, al sexo. to sex. Y eso es diabólico. And that's diabolic. Eso no es de Dios, That's not from God. es del diablo. That's from the devil. Por eso nosotros como padres tenemos que ver lo que está pasando en esos teléfonos de nuestros hijos. That is why us as parents, we need to know what's going on and what our kids are watching on the phone. Y cuando les decimos a nuestros hijos que dejen ese teléfono, se enojan.
And when we tell our children to leave that phone alone, they get angry. y no quieren que los corrijan, And they don't want us to correct them. porque lo que están haciendo está mal. Because what they're doing is wrong. Está mal. It's wrong. Por eso la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros padres. That is why the Bible says we have to obey our parents. Es lo que dice la Biblia, que los hijos tienen que obedecer a sus padres. That is what the Bible says, that children have to obey their parents. Porque esto es lo correcto. Because this is correct. Es lo correcto. Because this is correct. Los padres también tienen que enseñar Parents also have to teach y instruir and instruct a sus hijos their children de la manera correcta. in the right way. No gritándoles, Not scream, not with screams, no gritándoles a sus hijos, not screaming at your children, ni con golpes tampoco, or with physical blows, o diciéndoles que son unos tontos, or telling them they're fools, que no saben nada, that they don't know anything, o siempre están peleando. or they're always fighting. Los hijos y los padres siempre están peleando. The children and parents are always fighting. Se tienen que perdonar. There has to be forgiveness. Tienen que perdonarse los unos a los otros You have to forgive cuando one another cuando están peleando. when they're fighting. Y tienen que tienes que instruir a tus hijos de la manera correcta. And you have to instruct your children in the right way. No con gritos ni con golpes. Not with yelling or hurting. ¿Sabes por qué? You know why? Porque los puedes estar dañando emocionalmente. Because you can be hurting them emotionally. Emocionalmente. Emotionally. Y las palabras duelen. And the words hurt. ¿Sí? Las palabras duelen And the words hurt. y lastiman más que los golpes. And they hurt more than physical blows. Porque las palabras son las que nos llevamos todo el tiempo. Because the words are what we carry all the Y time. decimos, es que mi papá me dijo que era un tonto. It's because my father told me I was a fool. Me dijo que yo no servía para nada. He told me I was worthless. ¿Y sabes qué es lo que estás haciendo? Do you know what you're doing? Lo que le estás diciendo a tus hijos. What you're telling your children? Eso se lo van a llevar con ellos. They're going to take that with them. Y ellos van a pensar por el resto de su vida que ellos son unos tontos And they're going to think for the rest of their life that they're fools y que no sirven para nada. and that they're worthless. Y no van a querer hacer nada en la vida. And they're not going to want to do anything in life. ¿Por qué? Porque los padres los están instruyendo de la manera incorrecta en el hogar. Why? Because the fathers are instructing them in the wrong way at home. Entonces nosotros como padres That is why us as tenemos fathers, que disciplinarlos, we have to discipline them, educarlos, educate them, corregirlos correct them, y enseñarlos en el camino de Dios. and teach them in the way of God. José fue un padre y tú también lo debes de ser. Joseph was a good father, and you also have to be a good parent. Él fue un buen padre. He was a good father. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, 18 al 25, The Bible says in Matthew 1, 18 to 25, que José fue un hombre justo y prudente, that Joseph was a just and prudent man, porque él no quería exponer a María en público, because he did not want to expose Mary in public, porque María estaba embarazada. because Mary was pregnant. No la quería exponer, no la quería poner en vergüenza. He didn't want to embarrass her. José, la Biblia dice que José la aceptó en secreto como su esposa. The Bible says that Joseph accepted her in secret as his wife. Cuando recibió en un sueño del ángel de Dios y le dijo, When he received a dream from the angel of God and said, y le dijo el ángel, and the angel said to him, le dijo a José, José, no tengas miedo Joseph, do not be afraid de recibir a María como tu esposa, to receive Mary as your wife, porque lo que está engendrado en ella viene del Espíritu Santo. because what is engendered in her comes from the Holy Spirit. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. This is what happened to fulfill what the Lord has said through the prophet. Y dijo, la Virgen María The Virgin Mary concebirá will conceive y dará a luz un hijo, and will give birth to a son, y lo llamarán Emanuel, and they will call his name Emmanuel, Dios con nosotros. meaning God with us. Eso es lo que quiere decir Emanuel, That is what Emmanuel Dios means, con nosotros. God with us. Ahora, ¿qué quiere? Now what? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Now what does this word mean to us? Que José hizo la voluntad de Dios That Joseph did the will of God
y se dedicó a ser un buen padre. And he dedicated himself to being a good father. Y no solamente eso, And not only that, sino que también educó, rather he educated, disciplinó disciplined, y enseñó a Jesús en el camino de Dios. and taught Jesus in the way of God. Ese es un buen ejemplo, That's a good example. un buen ejemplo That's a que good Jesús nos deja en las Escrituras. That's a good example of what Jesus leaves us in the scriptures. Cómo llegar a ser buenos padres, How to be good parents, educar y enseñar educating and teaching a nuestros hijos. our children. Dios quiere que los eduquemos con valentía God wants us to educate them with bravery en este mundo, in this world, con valentía en este mundo, with bravery in this world, de tantas distracciones from a lot of distractions donde estamos perdiendo lo fundamental where we are losing the fundamentals en la educación de nuestros hijos. in the education of our children. Es cierto, It's true. estamos perdiendo lo fundamental en la educación de nuestros hijos. We are losing the fundamentals in the education of our children. Los profesores, ¿qué le están enseñando a los hijos en la escuela? The professors, what are they teaching our children in ¿Qué les school? están enseñando? What are they teaching them? Le están diciendo ahora que pueden ser quien ellos quieran ser. They're teaching them and telling them that they can be whatever they want to be. Si tú quieres ser un animal, puedes ser un If animal. you want to be an animal, you can be an animal. Si tú puedes ser una extraterrestre, puedes ser un extraterrestre. If you want to be an alien, you can be an alien. Tú puedes ser con quien quieras ser. You can be whatever you want to be. ¿Qué clase de educación es esa? What class of education ¿Qué is clase de that? educación es esa? What class of education is En that? lugar de los profesores en la escuela decirles a los hijos, Instead, in school, the teacher's telling the children, tú puedes ser un buen hijo, you can be a good child, una buena hija. a good son, a daughter. Tú puedes llegar a ser un You doctor, can be a doctor, una doctora, a female doctor, un a licenciado, licensed person, un a abogado, lawyer, attorney, un a policía, policeman, un a bombero. fireman. Tú puedes llegar a ser un buen hijo y una buena hija. You can be a good son or daughter. Pero en lugar los están educando equivocadamente. But instead, they're educating them falsely. Falsely. Que pueden ser la persona que ellos quieran ser. That they could be whatever they want to be. ¿Saben de qué les estoy hablando, verdad? You know what I'm talking about. Sí saben lo que les estoy hablando. Do you guys know what I'm talking Eso about? es diabólico. That's diabolic. Es diabólico, no es de Dios. It's not from God, it's diabolic. Y si llega un niño vestido a una escuela de mujer, le dicen, oh, está bien, puede ser una mujer. And if a boy comes to school dressed as a girl, they tell him, yeah, you can be a girl. ¿Qué clase de educación es eso? What type of Dime. education is that? Dime eso. Tell me, please tell me. En lugar de decirle que puede llegar a ser un buen hijo y una buena hija, Instead of telling them they could be a good son or daughter, los están educando mal. they're educating them wrong. Por eso que los padres están protestando. That is why parents are protesting. Yo entiendo eso. I understand that. Yo no quisiera que mi hijo le enseñaran así. I didn't want my children to be taught like that, Porque la educación comienza en el hogar. because the education starts at home. Y es nuestro trabajo como padres And it is our job as parents enseñar a nuestros hijos, to teach our children, educar a nuestros hijos, to educate our children, cómo poder llegar buenos hijos. how to become good children. Es nuestro trabajo como padres. That is our work as parents. Recuerda lo importante que es criarlos Remember how important it is to raise them up y enseñarlos and teach them con la sabiduría de Dios. with the wisdom of God. Es lo que quiere Dios de nosotros. That is what God wants from us. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. That is what God wants from Él us. quiere que seas un buen padre para tus hijos. He wants you to be a good parent to your children. Por eso tenemos que pedir la sabiduría de Dios That is why we must ask for the wisdom of God y aprender la palabra de Dios and learn the word of God para que puedas enseñar a tus hijos so you can teach your children en el camino de Dios. in the way of God. Es tu responsabilidad It is your de responsibility enseñar a tus hijos to teach your children en la fe, in the faith con amor y alegría. with love and joy. Si tú lo haces, If you do it, te aseguro que empezaremos a ver
mejores hombres y mujeres I assure you that we will begin to see better men and women en nuestra sociedad. in our society. Y eso es cierto. And it's true. No va a haber tanta delincuencia, There will not be a lot of delinquency. no va a haber tanto alcohólico, There won't be a lot of alcoholics, tanto drogadicto, a lot of drug addicts, tanta gente viviendo en la calle, a lot of homeless people, tanta prostitución. oh, a lot of prostitution. ¿Por qué? Porque toda la educación comienza en la casa. Because all education starts at home. ¿Sabían eso? Did you know that? Tú eres la primera profesora de tus hijos, You are the first teacher of your children. el primer profesor de tus You are hijos. the first teacher and professor of Desde your que children. nace ese bebé From when the child is born o desde que está en el vientre de la madre, or when it is in the womb of the mother, tú comienzas a enseñarlo you need to start teaching them en el camino correcto, in the right way, en el camino de Dios. in the way of God. Eso es una verdad. That's the truth. Dios nos disciplina God disciplines us porque nos ama. because He loves us. Dios nos disciplina porque nos ama. God disciplines us because He loves us. De igual manera, un padre que corrige a sus hijos, los corrige porque los ama. In the same way, a father corrects his children because he loves them. Jóvenes, Youth, le estoy hablando a los jóvenes que están aquí. I'm speaking to the youth. No rechaces la corrección de Dios. Do not reject God's correction. No rechaces la corrección de tus padres, Do not reject the correction of your parents porque ellos están haciendo lo correcto. because they are doing what's right. Un padre que corrige a sus hijos, A father that corrects his children, y si no los corrige, and he doesn't correct them, es porque no los ama. it's because he doesn't love them. Un padre que no corrige a sus hijos, A father that doesn't correct his es children, porque no los ama. it's because he does not love them. Tienes que corregir a tus hijos. You need to correct your children. Ama a tus hijos. Love your children. Guíalos en el camino correcto, Guide them in the right way, en el camino de Dios. in the way of God. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, The one who is foolish does not accept his father's correction, pero el que es sabio but the one who is wise acepta la corrección de su padre. accepts the correction of his parents. Aceptemos la corrección de nuestros padres. Let us accept the correction of our fathers. Tal vez no tuviste un buen padre. Maybe you didn't have a good father. Tal vez no era el padre que tú deseabas tener, Maybe it wasn't the father that you desired, pero él hizo lo mejor. but he did his best. Tal vez a él no lo educaron. Maybe they didn't educate him ¿Cómo llegar a ser un buen padre? how to be a good father or Pero parent, él hizo lo mejor que él pudo hacer. but he did the best he could, Lo que él pudo hacer. what he could do. Entonces, hijos, obedezcan a su padre. So now, children, obey your parents, Porque eso es lo mejor because that is the best que pueden hacer. that you can do. Y padres, And parents, corrijan a sus hijos. correct your children, Enseñen a sus hijos. teach your children. Y si no saben cómo corregirlos o enseñarlos, And if you don't know how to correct them or teach them, lee la Biblia. read the Bible. Lee la Biblia. Read the Bible. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo llegar a ser buen padres. In the Bible, there's a lot of examples on how to be a good parent. José fue un buen padre con Jesús, con su hijo. Joseph was a good father, parent to his son Jesus. Él lo educó en el camino correcto. He educated him in the right way, Y él llegó a ser un buen hijo. and he grew up to be a good child, good man. Así nosotros, padres, So us, fathers and parents, eduquemos a nuestros hijos. let us educate our children. Enseñemos a nuestros Let hijos us teach our children en el camino del Señor. in the way of the Lord. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. We're going to stand up and we're going to pray. Mira lo que dice la Biblia ahí. Look what the Bible says up there. La Biblia dice The Bible says en Lucas 2:52, in Luke 2:52, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Esto quiere decir que José
educó a Jesús en el camino de Dios. This means that Joseph taught Jesus in the way of the Lord. Así nosotros, como padres, Now, we as parents, tenemos que educar a nuestros we hijos need to educate our children y enseñar a nuestros hijos and teach our children en el camino de Dios. in the way of God. Amén. Amen. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. We're going to bow down and we're going to pray. Bow our heads and pray. Señor Jesús, Lord Jesus, hoy, Señor, te pedimos today we ask of you que nos enseñes that you teach us a llegar a ser buenos padres. to become good parents. Enséñanos, Señor Jesús. Teach us, Lord Jesus. Queremos aprender We want to learn a llegar a ser to become un buen padre para nuestros hijos. a good father for our children. Hijos, Children, obedezcan a sus padres, obey your parents porque así lo dice el Señor. because that is what God says. Así lo dice Dios That is what God en says su palabra, in His Word, que obedezcamos that we obey a nuestros padres. our parents. Ahora, tal vez tú tuviste un padre que no fue un buen padre, Or maybe you had a father that wasn't a good father, que casi nunca estuvo ahí, that was never there, pero él hizo lo mejor para estar ahí. but he did his best to be there. Tal vez tuviste un padre que te golpeaba, Maybe you had a father who hit you, que te gritaba, yelled at you, que te regañaba. scolded you, Y esos golpes que te daba and those blows that he gave you te hicieron mucho daño, hurt you tremendously, te lastimaron, hurt you, te dañaron emocionalmente, damaged you emotionally, físicamente. physically. Ahora, yo te digo que perdones a tu papá, Now I tell you, forgive your parents. perdona a tu papá, Forgive your parents. porque la Biblia dice que perdonemos, Because the Bible says to forgive, que perdonemos that we must forgive por todo el daño que nos hicieron, all the hurt that they did to us. porque la Biblia dice también Because the Bible says as well que si no perdonamos nosotros, that if we don't forgive, tampoco Dios nos perdonará. God will not forgive us. Entonces tenemos que perdonar. So we must forgive. Y para poder perdonar, And in order to forgive, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo and in order to forgive, we need to accept our Lord Jesus como Christ nuestro Señor y Salvador, as our Lord and Savior, para que así podamos perdonar so we can forgive a nuestros padres our parents que nos hicieron daño, that hurt us, que nos golpearon, that hit us, que nos lastimaron. that hurt us. Perdónalos, Forgive them. perdónalos, Forgive them. porque esto es lo correcto. Because this is the right thing to do. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, Lord esta Jesus, mañana. we give you thanks this morning. Gracias, Señor Jesucristo, Thank you, Lord Jesus, por esta palabra. for this word. Y te damos a ti toda la gloria, And we give you all the glory, toda la honra honor, y toda la and alabanza. all the worship. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Amén, amén, amén. 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 Un aplauso para el Señor.